Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. El mensaje de hoy es muy importante. Es como un llamado, sobre todo a aquellos que ya tienen ese nuevo espíritu de vida creciendo dentro y que aunque es un bebé, pues tiene algo que nos saca, nos rescata, nos lleva hacia nuestro verdadero origen primordial. De hecho, ha habido personas que me han preguntado por cómo cuidar a ese bebé divino que crece dentro. Pero hay que distinguir el bebé divino del viejo bebé o del viejo espíritu adámico que todavía sigue en nosotros. Está en el subconsciente, en el inconsciente, y a veces está muy contaminado. Por tanto, tiene que ser rectificado, tiene que ser purificado y cuidado. De hecho, es el que más cuidados requiere, porque puede también confundirnos. Hay veces que es incluso un adversario y no puede haber dos maestros dentro. Esto lo dijo el propio Yeshua, ¿no? Yeshu. De modo que hoy os voy a hablar de cómo cuidar a estos dos espíritus. Uno, digamos, limpio o puro o divino, y el otro que tiene que ser rectificado, alineado con este nuevo espíritu. Todo dentro de un contexto, una batalla que está teniendo lugar. Estamos ya en los últimos tiempos. Hay diferentes interpretaciones sobre qué son estos últimos tiempos, por eso también os voy a hablar de lo que entiendo que puede ser una interpretación interior de la leyenda o profecía sobre el milenio, sobre el Olam Abba, el mundo futuro, la nueva tierra. Hay diferentes visiones que están en todas las religiones, o sea, no solo en el judaísmo o en el cristianismo, pero digamos que lo entienden de un modo pues, quizá demasiado literal. Y la llegada, la segunda llegada del Maestro es desde el interior, en cada uno. Sí que es verdad que puede haber manifestaciones de hombres divinizados en la tierra, lo que podemos llamar la encarnación de los hijos de Dios. De hecho, hay una profecía sobre eso. La tierra sufre con dolores de parto hasta la manifestación de los hijos de Dios. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Los hijos de Dios son los que son como el Maestro que vino hace 2000 años. Él, digamos, que marcó el camino. Él dijo, os doy la posibilidad de ser como yo. Y los apóstoles decían, aquel que no camine como Él y que no entienda sus palabras, pues evidentemente no es un hijo de Dios. Quizás es una hija, alma y espíritu, más bien receptivo, pero tiene que crecer dentro lo masculino, que es la voluntad, la mente, que ya no puede ser vencida por el dragón. De hecho, la profecía dice que cuando el niño nace y crece, gobierna con vara de hierro, ¿no?, ante el dragón, somete al dragón. Esto está en Apocalipsis 12. La mujer embarazada pues es esa humanidad que está dando nacimiento al Maestro Divino, el que viene de la fuente primordial, del Padre de Luces, y digamos que tiene que pasar por un proceso de nacimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que dentro de nosotros hay impulsos contrarios. Pienso que esto es posiblemente lo que aludieron antiguamente con la guerra de Gog y Magog. Hay como impulsos contrarios, diferentes interpretaciones ven a Gog y Magog de diferente modo, ¿no? Algunos dicen que son naciones físicas, ¿no?, pero lo podemos ver como una batalla interior entre el cuerpo, el alma, el viejo espíritu y también la relación de todo eso con el nuevo espíritu, que no batalla del mismo modo en que batallan las naciones del mundo o en que batallan siquiera los guerreros espirituales. Antiguamente había muchos paradigmas de guerra espiritual,
Por ejemplo, Hércules luchando contra bestias, ¿no? Haciendo los 12 trabajos, que son las 12 casas del zodiaco. Igual que los israelitas, pues tuvieron que luchar contra las 7 tribus de Canaán. Y eso son alegorías espirituales desde mi punto de vista. Son, digamos, paradigmas que fueron sucediéndose. Y ahora mismo vivimos un paradigma de conocimiento, de sabiduría, porque estamos entrando en la era de Acuario. Por tanto, ya no estamos batallando como en la era de Aries, la era de los héroes, del carnero que embiste, ¿no? De las batallas, o incluso en la época de Tauro había sacrificios, ¿no? El toro es lo carnal, lo denso, la materia. Ahora ya estamos de vuelta hacia una densidad mucho más elevada. Tenemos que subir a los tronos, a los pisos de arriba. Si veis a un hombre con un cántaro de agua, seguidle, le dijo el maestro a los apóstoles, indicándoles que fueran al piso de arriba donde iban a celebrar la última cena. Esto es una alegoría de subir a los centros superiores de conciencia. Igual que lo es, pues, ese nacimiento del bebé. ¿Cómo saber si ya tenéis un bebé divino nacido? Eso es fácil, porque surge en vosotros un entusiasmo por esta enseñanza. No os conformáis con leche religiosa, ya os cansáis de lo que es la adoración en templos, incluso de enseñanzas espirituales, que bueno, pueden ser muy bonitas, atractivas, pero al final te cansan, porque no te dan alimento sólido. Muchas enseñanzas orientales, misticismos meditativos, que bueno, se conectan quizá con la paz, con la serenidad, pueden llevar, pues, a una disolución de lo que llaman los viejos ropajes. Pero ¿y qué hay de ese nuevo Adán, ese nuevo hombre que tiene que nacer, integrando lo divino y lo humano? No estamos aquí para adorar, pues, a diosas, a serpientes, ¿no? A la Kundalini. La Kundalini es la energía con la cual se despliega todo este juego de luces y sombras. Por eso en las antiguas leyendas los héroes tenían que o bien vencer al dragón, que es la Kundalini en su estado más salvaje, o bien ponerla a dormir, como hace Jasón, el líder de los argonautas. Argos es el barco del alma, y ahí los héroes, como Jasón, Orfeo, tenían que vencer, o sea, los engaños de las sirenas, de las bestias, que son manifestaciones, pues, del dragón, de la serpiente que hizo caer a el hombre, la parte masculina de Adán, la mente, y a la mujer. Esa serpiente es una energía que se manifiesta a través de criaturas que se quieren alimentar del espíritu adámico. Y de hecho le hicieron caer a su mente y a sus emociones, a su espíritu y a su alma. El espíritu es una fuerza que se puede torcer. Puede haber un espíritu de vida o un espíritu de muerte. Y puede haber una mente iluminada o una mente engañada por las sombras. Puede haber un alma emocional llena de un espíritu de vida, vivificada, o un alma caída, anclada en el cuerpo, en los impulsos bajos. Por tanto, ¿cómo saber si ha nacido ya el nuevo espíritu de vida? Porque tenéis ese entusiasmo, esa búsqueda por la verdad. A veces, al principio, pues es un mero espíritu de entusiasmo, pero llega un punto en que el bebé crece y quiere alimento sólido. Eso es cuando el bebé ya puede pasar a la fase de crecimiento, ponerse en pie. El que busca esta enseñanza quiere decir que ya tiene destellos de la mente divina. Por tanto, el bebé quiere crecer para gatear, para ponerse en pie y convertirse en el niño divino que vence al dragón. Eso es ya la mente divina que crece dentro, el maestro. Mientras uno tiene al bebé en un estado
precario, tiene que cuidarse de que el viejo espíritu adámico no se hunda, no sea arrastrado, digamos que sea purificado y sea, digamos, totalmente levantado, porque está muerto. Por eso se hablaba de la resurrección de los muertos antiguamente. Incluso el apóstol Pablo dio la clave de interpretación. Si habéis sido levantados con el Mesías, buscad las cosas de arriba, decía. Si habéis resucitado con el Mesías, buscad la enseñanza del reino divino. Porque esa resurrección tiene lugar en vida. No cuando uno muere y es perdonado y llevado al cielo. En realidad el trabajo tiene que venir antes. De lo contrario, el alma puede ser juzgada y devuelta a un ciclo de retorno. Dependiendo de si tiene un cuerpo mental, podrá elegir o no. Hay almas que han desarrollado una mente más o menos consciente y pueden ver que han obrado mal aquí, se han equivocado allá y deciden regresar para corregir. A veces ni siquiera tienen que encarnar totalmente, se meten simplemente en otro cuerpo astral. Esto es lo que se llama un ibur, una gestación. Y este ibur puede hacer de guía para ese otro alma. De modo que una persona puede tener diferentes fragmentos de alma dentro y diferentes fragmentos de espíritu. Porque Adán se fragmentó en espíritus y almas. El espíritu, como digo, pues es una fuerza, es incluso un aspecto mental, y el alma es más emocional. Vamos a decirlo así, para distinguirlo, ¿no? Pero digamos que ambas pueden estar caídas y tienen que rectificarse. Y el viejo espíritu adámico puede incluso tener un desarrollo, no voy a decir muy elevado, pero sí, hasta el punto de que el bebé pues ha crecido y se ha puesto en pie. Se habla incluso de reyes primordiales y de príncipes. Claro, ¿de dónde vienen esos reyes o espíritus primordiales? ¿A quién pertenecieron? Hay leyendas en la misma Torá, en el capítulo 36 de Génesis, se dice que antes de que gobernase ningún rey de Israel, es decir, los descendientes de Adán, la primera humanidad que cayó, hubo otra humanidad, regida por reyes de Edom. Había 8. En ese capítulo 36 se dice que 7 murieron sin esposa, o por lo menos no se menciona a la esposa. Y un 8, que se llamaba Hadar, resplandeciente o belleza, tenía esposa. Sin embargo, hay otra versión. En el libro de Crónicas, capítulo 1, se dice que todos esos reyes fallecieron y el 8 se llamaba Hadad. Hay un código ahí, la Dalet, última, tiene que ver con Daat y también con un aspecto que se explica en el Zohar. Eso es muy profundo, pero para no liaros, digamos que aquellos reyes de Edom pertenecieron a otras efusiones evolutivas que de algún modo fracasaron. El reino de Edom quedó desolado. El 8 rey, por lo menos su parte masculina, sobrevivió y pudo tener esposa. Yo intuyo que de aquí puede venir el proyecto adámico. Es decir, que Adán tenía ya dentro de sí el espíritu de Edom, porque luego, por ejemplo, hay profetas como Jacob que luchan en el vientre de la madre con el espíritu de Esab, que era edomita. Por tanto, la humanidad contiene el espíritu de aquellos reyes de Edom y algo tiene que rectificarse. El espíritu de Edom tiene que ver con el leviatán celestial. Esto es otro código. El leviatán es un código de una fuerza destructiva, un monstruo que crece en el inconsciente
y que lleva al orgullo, a la envidia, al querer estar por encima de otros. Y el viejo Adán, cuando heredó todo esto en el jardín del Edén, digamos que fue arrastrado por esa fuerza del Leviatán que también aparece como la serpiente, ¿no? Y cayó. Digamos que esta humanidad adámica caída se fragmentó y dio lugar pues, a la humanidad presente. Por eso el ser humano presente tiene impulsos muy destructivos, que vienen incluso de humanidades primordiales. Respecto a quiénes fueron esas humanidades primordiales, estoy convencido de que eran estirpes de orden anfibiano, insectoide, draconiano incluso, y muchas cayeron. Se dejaron llevar por este leviatán interno, quisieron dominar, quisieron hacerse incluso maestras, modificaron la genética y cayeron. Y algunos incluso quieren volver a dominar sobre la humanidad y convertirla en vehículo. Por eso hay que cuidarse de todas aquellas humanidades caídas que ahora son básicamente espíritus y también almas. Hay, digamos, como residuos emocionales. Por ejemplo, Lilith es un tipo de inteligencia emocional, psíquica, que puede comunicarse incluso con imágenes y que trata de arrastrar al ser humano hacia las pasiones bajas, sobre la sexualidad corrompida. Y Nana era una de las imágenes antiguas y representaba pues, tanto a Eros, Venus, como la guerra. Era diosa del amor y de la guerra. Del amor caído, evidentemente. Eso es emocional, eso forma parte del alma caída. Pero el espíritu caído infunde pues, tanto impulsos contrarios, falsa voluntad, falso querer, como ideas de duda, ideas de mentira. Por eso hay muchos falsos mesías que se visten como el auténtico, pero por dentro pues, son auténticos tiranos, ¿no? En Egipto, los faraones reinaban en la cumbre de la pirámide y decían seguir al dios Ra, encarnado en Osiris, que vive en la tierra de los muertos. Los misterios de Isis y Osiris son básicamente los misterios de aquellos espíritus y almas caídas que siguen reinando a través de muchos inconscientes, evidentemente, sobre todo de las élites. Por eso hay obeliscos en muchos cementerios, ¿no? En lugares importantes como Washington, D.C., París, en cementerios de Suiza. El obelisco es el falo de Osiris, que quiere reproducirse. Es un espíritu caído, tanto de las humanidades edomitas, previas a Adán, como del Adán caído, evidentemente, que ya tenía pues una mezcla de todo eso. La humanidad tiene como misión disolver la oscuridad dentro de sí para dar nacimiento a la luz plena. Por eso hay tantos impulsos contrarios dentro. El primer Adán que cayó en el Gan Eden, digamos que recibía impulsos en su inconsciente de humanidades previas que le desviaron, le hicieron comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo deficiente, y por tanto identificarse más con las pasiones, el mundo físico, la sabiduría sofiánica. Podría haber comido del árbol de la vida, o de las vidas mejor, porque es como se dice en hebreo, Etz HaChaim. Chaim son las vidas divinas que tienen que nacer. Pero digamos que todavía no era tiempo. Había una ausencia de madurez. Por eso, muchos cabalistas dicen que en realidad la caída fue intencional, que era algo que ya se previó desde los reinos divinos. Y evidentemente, pues algo así tiene que suceder, ¿no? Se permitió que el Adán, de algún modo, experimentase esa lucha para que pudiese haber una rectificación, porque si uno no experimenta la batalla dentro y si uno no sabe lo que es caer, pues tampoco puede levantarse, tampoco puede comprender lo que es el amor pleno. Por eso también la profecía hebraica decía que el Mashiach, el cerebro cósmico, vamos a llamarlo así, nacería en la tierra de la línea de David. David es un código que hace alusión al mundo físico.
Y de David, pues bueno, surge la línea que finalmente dio lugar a aquel hombre que encarnó al Mashiach. Él dio nacimiento a la mente divina y marcó el camino de vida para que esa mente pueda nacer y conectarse como un tejido. Entonces, dentro de nosotros hay evidentemente susurros e impulsos contrarios, depende de la etapa en la que estéis. Algunos seréis embriones y el embrión pues, sufre mucho, retorna, está perdido en ciclos de confusión. Hay bebés que todavía no han nacido, que están ahí en el canal de parto y necesitan nacer para poder, digamos, estar en una línea clara de evolución. El bebé puede abortarse. Incluso cuando nace lo puede matar Herodes. Esta era la enseñanza. Pero digamos que el bebé que ya comienza a ponerse en pie y se convierte en el niño divino que camina directamente en el reino, ya no puede ser vencido. Por tanto, aquellos que ya hemos nacido y que sentimos ese entusiasmo, que sentimos incluso un hambre desmedido por la verdad, que buscamos el alimento sólido, tenemos que ir limpiando más y más al viejo Adán, que ha resucitado, evidentemente, se ha limpiado, se ha levantado, pero todavía puede caer. Digamos que tenemos que caminar siempre en el reino, porque mientras no hay una entrada firme en el camino, uno entra y sale. A veces uno se encuentra pleno, pero puede haber periodos de duda, de confusión, que no son propios, son del adversario, porque hay mucha contaminación en el inconsciente. Pues tenemos que sondear el inconsciente y ver quién está susurrando en los tronos. Hay dos tronos. ¿En qué trono estás sentado? ¿Estás sentado sobre el trono celestial que te corresponde en tu verdadero ser? ¿O eres dirigido por espíritus caídos que están sentados en el trono del Hades, del inframundo, de Plutos? Esta es la razón por la cual Keter, en el árbol sefirótico caído, tiene como regente a Plutón. Jokma estaría regido por Uranos, la sabiduría uraniana, y Binah por Saturno. Esto es en el viejo árbol, porque hay un nuevo árbol de vida. En el nuevo árbol de vida hay 13 esferas, porque está en A, el centro, Da'at Elión, que es una esfera entre Jokma y Binah, la verdadera sabiduría y la verdadera comprensión, que se unen en una conciencia elevada. Y luego el Keter, que tiene dentro de sí el propósito, Ratzon al-Jaspia, la voluntad de donarse. No Ratzon al-Ekabel, que es la voluntad de recibir, como se dice en la cábala tradicional, ¿no? Hay que venir a dar cuando uno pertenece realmente al árbol de la vida. Por tanto, esta enseñanza, que está contenida en el Nuevo Testamento, incluso parcialmente en el Zohar, implica que uno tiene que donarse, comprender, compartir estos dones para que el bebé divino pues, pueda crecer. El bebé divino solo quiere alimento divino. No le valen los tutti frutis, mezclas de enseñanzas, pues espiritualoides, religiosas. Tampoco quiere solo leche religiosa. Por eso tuvo la etapa más bien mitológica, emocional de la humanidad. Pero estamos en la era de Acuario. Tiene que llegar el conocimiento y la comprensión. No podemos entrar en el reino si seguimos postrados ante ídolos, ya sean falsos dioses, falsas diosas. Solo hay un dios que tiene un aspecto femenino y masculino, evidentemente. El aspecto masculino es lo que engendra el Padre de Luces. Y el aspecto femenino pues, es el espíritu de amor, de compasión, providencia, incluso la naturaleza. El cosmos, el universo nos ayuda, hace de madre divina cuando le ayudamos. A quien se ayuda, Dios le ayuda. Ese aspecto maternal, nutricio, es el que nos da
digamos, el espíritu emocional divino, lo que llaman el Espíritu Santo, que es la fase de bebé inicial. Pero como dijo el Maestro, yo os enviaré al ayudante, al Espíritu Santo, incluso el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad es ya esa fase mental. Y el Espíritu de verdad os enseñará todas las cosas. Dentro de cada uno va creciendo ese nuevo Adán con un nuevo espíritu iluminado que trasciende las sombras, trasciende los engaños, nos va guiando. Y una vez entráis en contacto con ese espíritu, puede ejercer de maestro, de protección, pero tiene que haber un contacto con esta enseñanza. No puede ser cualquier enseñanza. Incluso muchos gnosticismos están caídos. Están, digamos, inspirados por Adanes caídos. Porque hablan de seguir a la serpiente como la que tiene la sabiduría. Hablan también de un demiurgo Jehová que habría inspirado el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un código que está escrito en hebreo. No tenía ni puntuaciones, ni coronas en las letras. Por tanto, cada cual ve ahí lo que tiene en su interior. Es un espejo. Esto lo decían los esenios, los que preservaron la enseñanza verdadera del Maestro. Los esenios no pertenecían a las tribus caídas de Israel. Digamos que eran custodios del mensaje original del Maestro. Y hoy en día pues siguen existiendo en lugares recónditos, incluso en nuestra sociedad. Están mezclados con la población para traer el mensaje auténtico. Y los esenios tenían como código el tetragramatón, lo escribían siempre en paleohebreo, porque para ellos es el espíritu universal de vida, que evidentemente se puede torcer en la humanidad, como se torció en Adán. Pierde una letra, como se diría en Cábala, ¿no? Una letra o dos, y se convierte en Josué, destrucción, o Jehová, si lo queréis, ¿no? Por eso, bueno, cuando la gente habla de Yahvé o de Jehová, en parte está expresando una enseñanza incompleta, porque el tetragramatón completo es una inspiración de vida que tiene que nacer con todo el amor pleno. No puede haber ahí adoración religiosa, idolatría, sacrificios. Es un crecimiento. De hecho, el ser humano representa ese soplo cuando es verdaderamente Adán. Esto está en los códigos cabalísticos. Lo que es el deletreo de Yud-Heh vale 45, igual que la palabra Adán. Y digamos que el espíritu de vida es el que se tiene que gestar en la humanidad para dar nacimiento al verdadero Adán. Adán es el representante de Dios en los mundos. Es un código. Por eso está el Adán Kadmón, el Adán primordial, la imagen del Dios invisible, como se le llamaba antiguamente, ¿no? El Mesías es la imagen del Dios invisible. Es su rostro. Entonces, aquellos que contienen el espíritu de vida creciendo y que se manifiestan de acuerdo a la voluntad del Padre, pues son parte del rostro divino. Y ellos, digamos que pueden ejercer de guías. Por eso se dijo que en los últimos tiempos habría guías o hierofantes de Dios, lo que se mal tradujo sacerdotes de Dios. Pero los sacerdotes, como su propia palabra indica, pues son cerdos grandes, oficiantes de ritos de sacrificio, de muerte, de sangre, porque todo eso ha sido pervertido. Se cogió la verdadera enseñanza y bueno, se tergiversó para falsificarla y desviar a muchos. Muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Mesías, pero engañarán a muchos. Eso está en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, cuando se lee bien en griego, o cuando uno entiende bien las parábolas, no es fuente de engaño. De hecho, tiene cortafuegos. Los cortafuegos son códigos que no se pueden alterar. Uno sabe si hay una alteración o no.
Y los códigos que hay en el Nuevo Testamento son tan elevados que no han podido venir de mentes caídas. Por eso solo son comprendidos por quienes tienen la mente divina creciendo, quienes tienen ya al niño ahí conectado y que quiere emerger. El niño, digamos, que crece dentro del bebé, o mejor dicho, el niño en pie es el potencial del bebé, es su mente que está creciendo, el bebé divino. En cambio, el viejo Adán es un bebé, una parte emocional que tiene que ser purificada y que tiene que recibir ese nuevo influjo. Tiene, digamos, que romper el cascarón para poder nacer del agua y del espíritu divino. Los que nacieron del agua fueron los peces, los anfibios. Los anfibios son los que viven en dos mundos, el espiritual y el terrenal, como oneness. Y hay muchas personas que, como ya dije en el vídeo anterior, pues tienen peces, espíritus primordiales nadando en el inconsciente, o anfibios, digamos, peces que han nacido, que tienen doble vida, pero es una vieja vida. Esa vida tiene que renovarse, según la mente universal divina. Esto es un mensaje muy elevado que solo pueden entender quienes ya tienen al nuevo Adán. Incluso hay muchos que estudian Cábala o gnosticismo, pero siguen en el viejo Adán. Este es el mensaje principal de este canal. Lo llevo ya impartiendo desde hace años y bueno, hay gente que ya comienza a pillar onda, pero todavía falta. Por eso intuyo que lo que llamamos era del Mesías no ha llegado plenamente. Y este es el tema de el milenio. ¿Cuándo llega el milenio? El mundo futuro, el Olam Jabá, como se dice en hebreo. De esto hablan pues, tanto las tradiciones cristianas como las cabalistas hebraicas. Hay ecos en el zoroastrianismo, en el islam. Pero bueno, las dos más claras son la hebraica y la cristiana, que es una extensión de la hebraica básicamente. La judeocristiana, que tiene pues una interpretación más literal, religiosa, y una interpretación más interior. Por tanto, os voy a mostrar el contraste de las dos interpretaciones, ¿no?